conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 24 de junio del año 2020 y hoy tengo el enorme placer de enlazarme hasta La Coruña, España, con un extraordinario amigo mío y le doy la bienvenida a mi amigo el notario Isidoro Antonio Calvo Vidal. Mi queridísimo Isidoro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo mismo, Jorge, encantado de saludarte. Buenas tardes o buenos días a ti y a toda la audiencia de tu programa. No, gracias. Isidoro Antonio Calvo Vidal es notario de La Coruña, en Galicia. Quiero platicarles a ustedes que hace mucho tiempo lo tuve el gusto de conocerlo en México, porque además es un conferencista internacional, un hombre muy capaz, un gran académico, y en por algunas circunstancias nos volvimos a encontrar y un día le propuse varias cosas a mi queridísimo Isidoro cuando yo presidía el Colegio de Notarios del Estado de México, y entre unas, mucho me ayudaste tú, Isidoro. ¿Te acuerdas que un día platicando dije, hoy vamos a firmar un convenio con Galicia, con el Colegio de Notarios de Galicia, y tú fuiste el enlace para poder enlazarme con Galicia? Bueno, pues después ha resultado muchas cosas que hemos hecho con el Estado de México y con Galicia. Le regalamos un árbol de la vida que tienen ahí en la casa, ¿no? Usted, en la casa. El Colegio Notarial. Y un día te acuerdas que platicábamos, dijo, oye, me platicabas de tu amigo el notario de Madrid, Juan Bolás, que iba a terminar como ya sus 40 años de ejercicio profesional y que iba a donar sus libros, ¿no? De todo el ejercicio profesional. Y entonces dijo, ayúdame para conseguirlo. Y recuerdas que gracias a ti conseguimos que el Estado de México recibiera en donación los libros que fueron de Juan Bolás, que era notario de Madrid, y que ahora están en el Instituto de Estudios Notariales del Estado de México, mi queridísimo Isidoro. Sí, cierto. Bueno, yo fíjate, yo estuve en la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Estudios Notariales del Estado de México. Fui invitado para participar en el evento de la inauguración, un evento académico, y después tuve también la suerte de participar en la inauguración de la biblioteca Juan Bolás, que hoy tenéis ahí. Y yo a Juan le aprecio y le quiero muchísimo y sé que es una satisfacción tanto suya como de su familia, como yo creo que en general del notariado español, pero sobre todo de sus amigos, de que su biblioteca esté ahora al servicio de los compañeros del Colegio del Estado de México, claro que sí. ¿Ya viste qué tengo atrás de mi oficina? Sí, espero que hayas reconocido el lugar, mi queridísimo Isidoro, ¿eh? Claro que sí. Es un lugar, yo creo que reconocible para todo el mundo, pero el que ha nacido y vivido toda su vida en Galicia y estudiado en Santiago de Compostela y vivido muchos años en la ciudad del Apóstol, la Plaza del Obradoiro es un referente inolvidable y muy fácil de reconocer, claro que sí. Pues a mí, fíjate que me unen varias cosas con Galicia, aparte de tu relación con ustedes, con Juan, con Isabel, con varios. Y ¿te acuerdas que un día nos conocimos cuando llegué del Camino de Santiago? De León, alguna paz por ahí. Sí, es verdad. Sí. Que cenamos en un restaurante, San María o... Cenamos en un restaurante, sí, es verdad. Sí. Pues mira, hoy he hecho... Además recuerdo, Jorge, perfectamente el día, porque fue el 3 de octubre del 2017. Te digo por qué, porque habíamos quedado para cenar, yo creo que a las 8:30, una hora temprana, porque habíais llegado y estabais cansados, pero ese día estábamos en España con todo el tema del referéndum independentista en Barcelona, en Cataluña, y el rey Felipe VI anunció una alocución para ese día a las 9 de la noche. Y te llamé y te dije, Jorge, vamos a posponer la cena, que tengo especial interés en oír el mensaje de nuestro rey. Y al terminar el mensaje nos fuimos a buscaros al hotel y luego nos fuimos a cenar, ¿cierto? Sí. De ahí, de esa cena salieron muchas cosas, fíjate, que después concretamos. Sí. El seminario internacional. En esa cena yo creo que fue cuando surgió la idea de la biblioteca de Juan Bolás, en esa cena. Sí, también lo del convenio. Te digo por qué. Porque esto fue el día 3 y el día 5 inaugurábamos en Santiago el 4º Congreso de los Notarios de Europa, que a mí me tocaba coordinar.
Y en la cena de ese congreso yo les puse a Juan la idea de la posibilidad de llevar la biblioteca a México. O sea que en esa semana se concentró un montón de cosas interesantes. Sí, cierto. Ah, bueno, y también me ayudaste mucho para la celebración de este seminario internacional, el simposio internacional que hicimos de México-España acá, de los notarios españoles y mexicanos, ¿recuerdas? Bueno, yo recuerdo, te digo más, durante los últimos, yo creo que desde el 2015, en el año 15, 16, 17, 18 y 19, yo no he faltado nunca a una cita en México y hoy en el 20 tampoco estoy faltando, aunque sea de esta manera, vamos, o sea que estoy cumpliendo. Virtual, ahora. Sí, sí. Oye, mi queridísimo Isidoro, pues fíjate que, bueno, son muchas cosas que nos han, bueno, nos unen a ustedes. Te quiero enseñar otra cosa, a ver si la reconoces. Sí, claro, eso es el indicativo que en todo el camino de Santiago le señala a los peregrinos la dirección a seguir para no perderse y llegar a la Plaza del Obradoiro que tienes a tu espalda. 870 kilómetros. Desde, bueno, yo hice San Jean-Pied-de-Port, después de Roncesvalles allá, 870 kilómetros. ¿Se dice? ¿Y hiciste andando? Andando, ¿verdad? Caminando. Sí. Es una experiencia maravillosa que tienes que hacerla, por cierto, ¿eh? Sí, yo me animaría, creo, más que andar, lo haría en bicicleta. Y además tengo ya compañía convenida para poder hacerlo algún día. Ah, qué bueno, pues te felicito. Pues le damos la bienvenida a Isidoro Antonio Calvo Vidal, notario de La Coruña, en España, y hoy hablaremos acerca de algunas cuestiones legales que implican la responsabilidad notarial, no solamente en México, sino en España. Pero si quieres, mi queridísimo Isidoro, pudiéramos ir hablando un poco acerca de qué actos jurídicos tienen alguna validez, ¿no? Te quiero platicar que aparte hay una comunidad muy importante de gallegos en México, una comunidad muy importante. Lo sé. Hay un pueblo que se llama Avión, esta parte que también se llama, ¿dónde está Isabel? ¿Cómo se llama? Provincia de Orense. Sí, de Orense, en la parte de Orense. Es una gente, hay muchos mexicanos. De hecho, allá a los que son españoles les dicen mexicanos. De acá nosotros les decimos gallegos, maestro, fíjate. Gallegos, sí. Pero si te parece, pudiéramos irle entrando, mi queridísimo Isidoro, por lo que respecta a los poderes, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa en España quiere celebrar actos de carácter corporativo, mercantil, jurídico, y que tengan que celebrarse en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos a la función notarial sabemos muy bien de la utilidad de los poderes como instrumento para otorgar actos o negocios jurídicos de aquellas personas que no pueden estar en el momento concreto en el que el acto o negocio se va a celebrar ante notario. Yo antes de ser notario de La Coruña fui notario en un pueblo cercano a La Coruña que se llama Pontedeume, que es un pueblo de pescadores, de gente de mar, fundamentalmente, y era muy frecuente que estos hombres que se iban a la mar durante mucho tiempo dejaban siempre en casa un poder general, ¿verdad? Un poder general al nombre de la mujer como apoderada, en el que normalmente quedaba por si algo surgía durante su ausencia. Ese poder general se ha vuelto a utilizar en España en los años pasados de la crisis de los años 2008 y siguientes, cuando muchos jóvenes españoles salían al extranjero y entonces dejaban el poder en casa, a su padre o a su madre, para que cualquier cosa que hiciese falta ellos la pudieran resolver. Al final el poder es un instrumento de enorme importancia en la medida que permite que una persona pueda realizar actos que actúen o que surtan efectos en la esfera jurídica de otro. Por eso, aunque parece un acto menor, tiene una enorme trascendencia y es algo que debemos de cuidar a la hora de autorizar un poder en las funciones de asesoramiento y de consejo. Yo insisto siempre, muchas veces, o sea, siempre que tenemos un acto de poder, lo importante que es la confianza que se deposita en la persona del apoderado y la trascendencia que puede tener
los actos que éste realice respecto del ámbito patrimonial, sobre todo del poder dante. Claro. Fíjate, acá en México también hay muchas personas que también, no solamente por actividades que desarrollan, tienden a otorgar poderes. Pero a ver, en específico, un poder otorgado en México, ¿qué representatividad tiene en España, mi queridísimo Isidoro? Bueno, nosotros, es un tema de especial interés, además, el que planteas, Jorge, porque hemos tenido una regulación muy importante en el año 2015, lo que se llama la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que en el artículo 60, en los artículos 58, 59 y 60, establecen las reglas por las que un documento público extranjero, y por tanto un documento notarial, puede ser recibido en España y surtir efectos en España. Era una cuestión que estaba desregulada y que con motivo de esta norma se ha atendido especialmente a este tema. Esta regulación lo que establece es que, en primer lugar, el documento que viene del extranjero tiene que provenir de una autoridad con funciones equivalentes a la autoridad española. En el caso mexicano, en tanto que notarios mexicanos y notarios españoles participamos de los mismos principios que inspiran al notariado latino, somos miembros de la Unión Internacional, no plantea ninguna duda que vuestra autoridad y la nuestra es equivalente. Pero además de ser una equivalencia a nivel de autoridad, se requiere también una equivalencia a nivel de funciones, porque es necesario que el notario extranjero, en este caso el notario mexicano, cumpla con los parámetros de seguridad que requiere el ordenamiento español. Por ejemplo, en el caso del poder, como cualquier otro acto, pero en el caso del poder, que el notario, bajo su responsabilidad, dé fe de la identidad del otorgante, de su capacidad, en su caso también de su legitimación, como si está interviniendo en nombre de una sociedad o de otra persona, y por supuesto hacer un control de legalidad y de que la voluntad que se expresa es ajustada tanto a la ley como a la voluntad del otorgante. Una vez que ese poder sale de la notaría, de la escribanía, de la notaría mexicana, como decíamos antes, hay que cumplir unos requisitos para que ese documento pueda ser recepcionado en España, a través de lo que llamamos la legalización internacional. Que en el caso de países que son signatarios del Convenio de La Haya de 1961, eso se sustancia a través de la imposición de la apostilla en el documento notarial. Y ahí garantiza tanto la condición de autoridad del firmante del documento como la autenticidad de su firma, de su signo, incluso del sello que quede incorporado. Y una vez que recibimos el documento, en España el notario es el único que controla la suficiencia de las facultades que se confieren respecto del acto que se va a otorgar. Y únicamente nuestro juicio de suficiencia de facultades puede ser impugnado en vía judicial. Ok. Oye, hablando, bueno, de esto, en ejercicios no solamente de verificar que efectivamente haya la identidad de las personas, la capacidad jurídica, que no haya ningún vicio del consentimiento, y también en el caso de la representatividad, si es una empresa, la personalidad con la que comparecen. Esos son los elementos que ustedes revisan, ¿no? Y obviamente la propia legalización que se tiene que hacer en el Estado miembro que pertenezca a la Convención de La Haya para que obviamente surta efectos jurídicos en el país, ¿no? Como en España, como en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para aquellos países que no son signatarios de la Convención de La Haya, sigue todavía en vigor el régimen de la antigua, bueno, de la antigua y de la vigente, donde no, de la legalización diplomática, que es mucho más costosa. Te hago yo a ti una pregunta, si me permites. El documento que emite un notario mexicano, ¿dónde se apostilla? ¿Qué autoridad es la autoridad que apostilla el documento de un notario mexicano? Mira, un documento notarial es apostillado aquí en el Estado de México por las autoridades de la Secretaría de Justicia del Gobierno del Estado. Hay un área específica de legalizaciones. Entonces, por decirlo, no solo tú vas, la persona que va a hacer el trámite vaya en la oficina de legalizaciones, solamente consta también que efectivamente
sea la firma del notario, Exacto. que tenga el sello de autorizar del notario que corresponda conforme a los registros que tiene la propia institución para validar y para que no se presente ningún tipo fraudulento para que posteriormente se genere un acto jurídico ilegal o irregular. Particularmente no solamente son los poderes los que pueden apostillar la autoridad estatal en este caso. Se hace también, por decirlo, los certificados de estudio, las constancias de estudio, para que también se apostillen, porque acá tienen que apostillar no solamente la firma, los sellos de quienes son los rectores, las propias universidades, para que no haya problemas y esos documentos puedan ser enviados a cualquier país respectivamente. Eso es lo que se hace. Aquí en España, los documentos notariales, cualquiera que sea el documento notarial, yo por ejemplo el otro día expedí una copia de una escritura de fusión de sociedades que se tenía que presentar en Suiza y se llevó a legalizar. La legalización de la firma notarial se hace en el colegio notarial. Y la autoridad a la que corresponde la firma es al decano, que sería como nuestro presidente del colegio, pero a su vez hay delegaciones en favor de los miembros de la Junta o de determinados notarios en poblaciones para repartir y que sea más accesible el tema a la ciudadanía en general. Tanto queremos a Isidoro Antonio Calvo Vidal que un día le hicimos notario emérito. Por eso ya veo que tienes muy puesta aquí nuestra estola. Como corresponde para mis compañeros de México, claro que sí. Oye, mi queridísimo Isidoro, te preciso varias cosas. La primera, para el apostillamiento de documentos en México, cuando son documentos federales, fíjate, cuando son documentos federales se tienen que apostillar en la Secretaría de Gobernación. Más o menos, no sé si es el símil ahí el Ministerio del Interior. Para documentos expedidos por autoridades de la Ciudad de México, obviamente tienen que ser en la Dirección Jurídica de Estudios Legislativos de la Ciudad de México. En el Estado de México tiene que ser en la Oficina de Legalizaciones de la Secretaría de Justicia correspondiente aquí en el Estado de México. Me imagino que en cualquier entidad de la República, porque a veces nos ven mucho aquí en México, en muchos estados, seguramente tendrán lo mismo. Pero es lo que se tiene que hacer primero, no solamente si usted, se lo preciso, otorgó un poder que va a enviarse al extranjero, tiene que acudir a la oficina de legalización correspondiente para que validen no solamente la firma y el sello del notario, para que ya con esto este apostillamiento vaya en razón propiamente de un convenio que se celebró, de la Convención de La Haya, celebraron en 1961, donde México participa en esa misma convención, como lo han hecho, no sé cuántos países son actualmente los que participan en esta Convención de La Haya. ¿Tú sabes? No, exactamente no, pero prácticamente. Hay un país americano que no participa y en cambio hay mucho flujo de documentos entre las dos orillas, que es Brasil. Brasil no es parte, o sea, los documentos que se van a Brasil se tiene que hacer la legalización diplomática porque no aplica la apostilla de La Haya. Pues bien, esperemos que les haya quedado un poco claro el asunto de cuando se otorgan poderes, para qué efectos jurídicos que representan, poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración o actos de dominio. Estos actos de dominio es, por decirlo, si una persona está en el extranjero, puede, por ser un español, puede otorgar un poder acá ante las autoridades mexicanas, solamente identificándose ante notario, acreditando su legal estancia en el país. Entonces no tiene ningún problema de poder otorgarlo y hacerlo. Mi queridísimo Isidoro, fíjate que como hay una comunidad muy importante de españoles en México, ¿qué trato tienen los testamentos otorgados en otro país para el caso de México, para el caso de España? Nosotros, vamos a ver, España es un país que tradicionalmente ha sido siempre receptor de los documentos formalizados en el extranjero. Hay un comentario muy próximo a la ley del notariado de la ley hipotecaria. Nuestra ley hipotecaria es de 1861 y la ley hipotecaria de 1861, en el artículo 4, establece la recepción a efectos del registro de la propiedad incluso de los bienes, de los documentos extranjeros. Ahí lo que se dice
O sea, la idea, como te decía antes, es que nosotros vamos a recepcionar documentos extranjeros siempre que cumplan con unos estándares que sean admisibles a los efectos del ordenamiento español. Hay una frase que me gusta mucho de un compañero nuestro, notario de Gerona, Enrique Brancós, que dice, porque si no es así, es decir, si el documento extranjero no cumple con los estándares que exige el ordenamiento español no tiene por qué sufrir la falta de ese estándar de seguridad. Entonces, documentos otorgados en el extranjero que cumplan como los requisitos que antes te comentaba, nosotros vamos a recibir. Es posible que un ciudadano español o mexicano que haya otorgado un testamento en México, si ese testamento es el que rige su sucesión, nosotros ordenemos la sucesión de los bienes que tenga en España con arreglo a ese testamento, sin ningún problema, sin ningún problema. Sucede lo mismo acá en México. Obviamente con la propia validación del apostillamiento del documento se hace la misma sucesión de los propios bienes que se tengan que otorgar. Pero bueno, ese es un asunto que tiene que ver con sucesiones, con legados, con cosas que finalmente tiene uno que observar las disposiciones legales de cada país, ¿no? Porque hay ciertas particularidades que se tienen que ver, como la legítima de ustedes. Bueno, pues claro, nosotros cuando... bueno, es cierto que España es un país peculiar en este sentido, bueno, y México también, porque México es un estado federal y cada estado tiene su código civil y nosotros, como sabes, en distintas partes de nuestro territorio tenemos legislaciones civiles especiales, de tal manera que el notario español está muy acostumbrado a ver la ley que le tenemos que aplicar al ciudadano que tenemos en nuestra oficina para otorgar un testamento. Y precisamente las especialidades de los derechos forales en España tienen manifestación sobre todo en el derecho de sucesiones y en el derecho de familia. Y en el derecho de sucesiones, como tú sabes... Bueno, estamos platicando con nuestro amigo Isidoro Antonio Calvo Vidal y estábamos hablando esto del asunto de la legítima en España, que bueno, hay ciertas particularidades. Fíjate que en México se está de alguna manera tratando de imponer, porque así han venido generándose algunas iniciativas en el Congreso Federal, de poder gravar las herencias. Actualmente tú, cuando recibes una herencia en México, está exenta de pago de impuestos sobre la renta de un impuesto federal. Entonces, pues ha habido un poco la preocupación en el caso de muchos mexicanos de que esto pueda ser grabado en razón de intereses de cualquier naturaleza, pero de todas maneras no dudes de que aquí estamos con ese hilo muy preocupante. Tengo conocimiento, por decirlo, en Andalucía es muy caro el impuesto de herencias, ¿no? Era muy caro. Era muy caro. Con el último cambio de gobierno que ha habido en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha suavizado muchísimo el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones en España está vigente, lo que pasa que la gestión está... la gestión está cedida a las comunidades autónomas de tal manera que cada una de las regiones organiza los tipos impositivos de la manera que le conviene o que entienden los legisladores de cada lugar. Por ejemplo, en Galicia, ahora mismo, en la línea recta descendente, padres, hijos, nietos, está exento el primer 1.000.000 de euros por cada hijo y por cada uno de los progenitores. Es decir, en una familia de padre y madre con 2 hijos hay una posibilidad de que se transfieran por vía sucesoria 4 millones de euros sin coste fiscal. Con la peculiaridad, que aprovecho ya que estamos hablando de esto, de que en Galicia tenemos la figura del pacto sucesorio que permite anticipar en vida el efecto de la sucesión. Es decir, un padre y una madre pueden transferirle a sus hijos en vida bienes como si la herencia se hubiese causado a
aprovechando la ventaja o la ventana fiscal que ahora tenemos del 1.000.000 de euros por hijo y por progenitor. Y se está haciendo, se hace a menudo esta operación en la oficina. Fíjate que acá en México eso lo llamamos un contrato de donación, donde igual de padres a hijos puede hacer una donación de bienes inmuebles, o de muebles, o de dinero, de cosas de esas. Sí, así como la donación nosotros la tenemos en toda España, porque es un negocio jurídico, está regulado en el Código Civil, en algunas partes del territorio, en algunas que tenemos especialidades forales, y Galicia es una de ellas, se admite el pacto sucesorio. Si me dejas una pincelada sobre esto, porque el pacto sucesorio, yo soy consciente de que cuando los padres vienen con los hijos a la oficina, ellos les interesa la figura por el beneficio fiscal, por la ventaja fiscal, porque es muy distinto hacer una donación, aunque el efecto final sea el mismo, que el bien se transfiera de padres a hijos, es muy distinto que se haga por vía de donación, padres a hijos, el primer tramo estamos hablando de un 5%, por ejemplo, hasta 75.000 euros, que si lo haces por pacto sucesorio, porque entonces no pagas nada. Entonces, los padres vienen con la idea de obtener una ventaja fiscal para sus hijos, y eso es muy loable y está muy bien. Lo que pasa es que a mí me preocupa que con la idea de proteger fiscalmente a los hijos, los padres se estén ellos desprotegiendo patrimonialmente, ¿vale? Entonces, la manera de conciliar intereses es aprovechar por una parte la ventaja fiscal y hacer la transferencia por pacto sucesorio de los bienes a los hijos, pero que los padres se hagan determinadas reservas que le permitan, por así decirlo, mantener las riendas de esos bienes, como puede ser una reserva de usufructo, establecer una prohibición de disponer sin el consentimiento del padre o de la madre o del que ello sobreviva en caso de fallecimiento de uno de ellos, y una figura muy interesante que tenemos en el ordenamiento español, en el Código Civil, que es reservarse la facultad de disponer. Es decir, yo le puedo transferir a mi hijo un bien, pero me reservo la facultad de que en el futuro sea yo el que pueda hacer disposición de ese bien, por venta o por... Oye, eso está todo da, ¿eh? Reservar la facultad de disponer. Sí. Es interesante. Y se usa. Cuando a la gente, cuando a los ciudadanos que vienen a la oficina les abres posibilidades a la hora de configurar el negocio, en función de las circunstancias personales, familiares y patrimoniales, claro, porque no es lo mismo unos padres que tienen una vivienda que los que tienen 4 o 5 y quieren darle al hijo la vivienda donde ya está viviendo desde hace años, ¿verdad? Pues en función de eso se armonizan los intereses y se logra un efecto interesante. Te quiero comentar que en México hay esa misma figura que cuando tú donas hay un beneficio fiscal. Por decirlo, está exento el pago de impuestos sobre la renta cuando se donan de padres a hijos, o de abuelos a nietos, en línea recta. Pero fíjate que es importante ahí que cuando las personas vienen y acuden con cualquier notario, es importante asesorar a las personas, porque siempre las condiciones cambian. Nosotros siempre hemos sugerido que tengamos que buscarle estos ciertos candados jurídicos. ¿Y cuáles son esos candados jurídicos? Darle certeza a la persona que está donando, ¿no? O que está transmitiendo sus derechos reales a favor de otra persona. Y por eso la sugerencia a veces hay poner limitaciones o constituir un usufructo vitalicio, derechos de habitaciones, dependiendo exactamente lo que la sociedad, la gente quiera. Yo siempre he dicho que nosotros somos unos arquitectos o ingenieros más bien del derecho, porque tenemos que interpretar la voluntad de las personas. Es ser un ingeniero legal para que efectivamente puedas armar el traje a la medida y esto tenga una seguridad jurídica. A mí, ¿sabes la expresión que me gusta, Jorge, hablando de esto? A mí me gusta decir que el notario es el orfebre del derecho. Me encanta la expresión de ser orfebre del derecho y amoldar las estructuras o lo que tenemos en la legislación a las necesidades y a los intereses de los ciudadanos. Pues mi queridísimo Isidoro Antonio Caro Vidal, qué gusto saludarte y abrazarte por esta vía. Como sabes que siempre tienes nuestro afecto y nuestro cariño. Te saludo y te mando un gran abrazo desde México. Recíbelo con toda fraternidad y solidaridad como siempre.
Espero verte pronto, mi queridísimo Isidoro. Lo mismo, Jorge, tienes aquí amigos y tierra que te reciben siempre encantados, además de vino albariño, percebes y otras cosas ricas para degustar. Eso, hoy el San Martín, qué bueno es, ¿eh? ¿Verdad? Sí, el pescado San Martín, ¿no? Es Sí, buenísimo. sí. Pero bueno, Sí, habrá otra ocasión de que tengamos ahora que se libere todo este asunto. Yo creo que va a tardar. Ustedes ya están un poco más avanzados, ya están saliendo a la calle. ¿Cómo es su normalidad, Isidoro? Pero hay que cuidarse mucho, ¿eh? De verdad. Esto es un mensaje que quiero, bueno, sé que lo estáis oyendo todos los días en vuestros medios, pero es necesario no bajar la guardia. Nosotros hemos cerrado el estado de alarma pues el domingo, o sea, el sábado a las 12 de la noche, el domingo volvimos a la normalidad y hay rebrotes, o sea, el virus no ha desaparecido porque hayamos vuelto a la calle y el virus está ahí. Y hay que cuidarse porque las consecuencias de la enfermedad y aún más las secuelas que deja son graves e importantes. Por eso a todos los amigos que nos están oyendo, de verdad que tengan mucho cuidado, que se cuiden. Eso haremos, aunque acá estamos todavía, no sabemos cuándo realmente, en qué semana va a ser el pico. Lo teníamos sabido desde la primera semana de mayo, entonces no sé si para octubre, diciembre, no hay una situación clara, estamos muy preocupados realmente. La sociedad civil está preocupada. Bueno, pero la sociedad civil muchas veces tiene que ser ella la que se organice y la que tiene que tomar las iniciativas cuando, sobre todo, lo que está en juego es la vida de las personas. Entonces, si la sociedad civil se conciencia, yo creo que eso es la mejor solución que puedes tener, que la sociedad civil actúe. Eso es lo mejor. Pues esperemos que salgamos pronto de esta circunstancia, que podamos saludarnos pronto, mi queridísimo Isidoro. Y igual, como siempre, a todos hay que cuidarnos, la sana distancia en México, hacer mucho hincapié en tener y respetar todos los protocolos sanitarios. Como siempre, nuestro respeto, admiración a todo el personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras, que todos los días se la juegan exponiéndose para salvar vidas. Muchas gracias. Y bueno, mi queridísimo Isidoro, nada más para, como siempre, mandarte un saludo muy afectuoso. Gracias por permitirnos estar esta mañana con nosotros aquí en el programa de La Hora del Notario, que es un programa de información jurídica y de servicio social. Tengo ya más de 1 año y medio haciendo un programa cada semana hablando de diversos temas de carácter jurídico. A veces no solamente notarial, sino de interés jurídico, hablándole a la sociedad en un lenguaje más práctico, más claro, que le pueda servir, que sea de utilidad. Imagínate, eso es lo que tratamos de hacer y esto es en espíritu la esencia de este programa. Una gran labor de divulgación que sé que haces porque te sigo en tu cuenta de Instagram y por el que te felicito y te animo a que no dejes ese empeño, de verdad. Pues Isidoro Antonio Calvo Vidal, notario de La Coruña, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en el programa de La Hora del Notario. Te mandamos un fuerte abrazo y espero pronto verte, mi queridísimo Isidoro. Te mando un gran abrazo y primero Dios, deseo que todas las cosas vayan bien y fluyan adecuadamente. Gracias, Jorge. Un abrazo fuerte también para todos. Adiós. Amigos, muchísimas gracias por ver el programa de La Hora del Notario. Yo los invito para que la siguiente semana puedan acompañarnos también igual con algún tema de interés jurídico para ustedes. Como siempre, les envío un caluroso saludo y como siempre les comento, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego.